En octubre del año pasado, el maestro Juan Pedro Mir participó de una reunión política del Frente Liber Seregni, sector al que pertenece, y se dirigió ante sus compañeros en términos coloquiales. Al promediar su discurso, diría una frase que terminaría por costarle su cargo como director de Educación en el Ministerio de Educación y Cultura. Hoy no hay nada más de izquierda que articular una transformación educativa real. Estamos muy lejos. Y sin entrar en detalles, la mirada yo creo que más que de que cambio de ADN, lo digo bajito, si las cosas siguen así, va a haber una pequeña, una transfusión vamos a hacer. No creo que hagamos un cambio de ADN porque no están dadas las condiciones políticas en el gobierno de la educación para generar eso. En los últimos días, Mir reapareció para aclarar que, aunque esas consideraciones terminaron derivando en su alejamiento, no son las razones reales de que el gobierno haya decidido apartarlo de su cargo. En declaraciones realizadas al matutino La Diaria la semana pasada, afirmó que lo que provocó su destitución fue el proyecto educativo que estaba elaborando junto al entonces subsecretario de Educación, Fernando Filgueira, quien renunció a su cargo pocos días después. Mir entiende que hubo una clara operación política encabezada por el presidente del CODICEN, Wilson Neto, respaldada por el Movimiento de Participación Popular, el MPP, cuya visión de la educación es el inmovilismo, dijo. Para profundizar en estas consideraciones, pero también para averiguar cuáles son las soluciones que propone para los problemas de la educación, esta mañana recibimos al maestro Juan Pedro Mir, exdirector nacional de Educación en el Ministerio de Educación y Cultura entre marzo y octubre de 2015. ¿Qué tal? Buen día, Mir, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Muy buenos días, muy bien, por suerte muy bien. Nico. Bueno, estas declaraciones... Ahora sí, te estamos escuchando. Estas declaraciones a La Diaria fueron publicadas el 31 de diciembre, el último día del año, y poco más de 2 meses después de la salida suya del MEC. ¿Por qué resolvió salir ahora a hablar de estos temas y por qué además con esa postura tan enfática, tan directa sobre lo que ocurrió? Después de estos hechos uno tiene que tomarse, me parece, un tiempo importante para ver el conjunto del proceso, para en medio del proceso de destitución, la oposición política usó este tema para pegarle fuertemente al presidente y al gobierno. Entonces yo soy un hombre de mi fuerza política, soy un hombre del Frente Amplio, soy un hombre que cree que lo mejor que le puede seguir pasando a este país es que la izquierda siga gobernando. Entonces lo que no iba a hacer era a tirar leña al fuego en ese momento donde la oposición, en un juego lógico y entendible dentro del juego republicano, salió a buscar espacios. Entonces yo creo que por eso me llamé a silencio, por eso tampoco voy a profundizar mucho en las consideraciones políticas partidarias. Sí me parece que también han pasado cosas en estos meses donde se vio que jerarcas, algo que decía mi querido amigo y compañero José Carlos Maía, Asamblea de Uruguay, dice, a Juan Pedro lo echaron no por gestión, ni lo echaron y menos por malversación ni por corrupción, lo echaron por opinión, decía José Carlos. Entonces, en medio de un proceso donde están pasando cosas en el gobierno, donde fueron diciendo cosas sobre el tema educativo que no tuvieron las consecuencias que tuvieron, pues no en lo personal, porque esto no es un tema personal, la vida sigue y más allá de los pequeños roces que pueda haber de proyectos, la vida personal de cada uno de nosotros en causa, y los cargos políticos sabemos que son siempre día a día, así que no es un tema personal en absoluto. Pero sí, en una mirada política, lo que queremos que salimos a decirle, sobre todo a la República, que fue la que nos puso en ese cargo, y a la fuerza política, es que, atención, acá hay 2 cosas que nos parecen importantes conocer el conjunto, o por lo menos nuestra opinión, que no decir que sea la verdad, ni mucho menos. Lo que está claro es que Juan Pedro Mir no, pero sí dentro de la Dirección de Educación y dentro del MEC, bajo el liderazgo de Fernando, se estaban produciendo un conjunto de ideas que me gustaría después desarrollar en este espacio, en la medida que ustedes me permitan. Se estaban desarrollando unas visiones sobre el sistema educativo, encapsuladas porque sabíamos que dentro del organigrama general del gobierno había triunfado una visión sobre cómo continuar, que estaban generando ruidos importantes, a la vez que logros importantes.
Yo después lo voy a explicar, pero el presupuesto, por ejemplo, de la Dirección de Educación fue votado por todo el Parlamento de la República, desde la bancada del Partido Independiente, el Partido Nacional, el Partido Colorado y, por supuesto, nuestro compañero del Frente Amplio. Antes de ir específicamente a esas propuestas que ustedes tenían y que venían elaborando, volvamos por un minuto a aquella reunión política del Frente Liber Sereni de octubre. Frase que escuchamos, ¿no? Usted dijo en esa instancia que no están dadas las condiciones en el gobierno de la educación para cambiar el ADN de la educación. A ver, en su opinión, ¿qué es un cambio de ADN en el sistema educativo uruguayo? La expresión cambio de ADN fue acuñada por Fernando. Yo me acuerdo que previamente, antes de la formación del gobierno, esa frase a mí me la dijo por primera vez en el bar Las Flores, que está ahí en Boulevard Artigas. Yo trabajaba en Santillana. Entonces, a la hora que yo almorzaba, salíamos a comer a ver Las Flores ahí en Blanes y Maldonado, y me dice por primera vez el tema, ojo a meterse en estos caminos del ADN. Entonces, lo que plantea Fernando, y que tiene que ver con lo que está con el programa de Frente Amplio, y yo lo traduzco de esta manera, es que hay una crisis estructural en el sistema educativo, de estructura, que no es solamente uruguaya. Hay un problema estructural en las sociedades actuales que tienen los sistemas educativos de acuerdo a las conformaciones de la modernidad del siglo XX, sobre todo de las modernidades duras del siglo XX para adelante. No quiero aburrirlos con eso, pero tiene que ver, nuestra educación es hija de los procesos de la reforma neovallista del 50, y no ha habido grandes transformaciones. Entonces, ese cambio de ADN o cambio estructural implica algunos temas. Punto número 1, por ejemplo, que hoy todos los muchachos van a enseñanza secundaria básica. Mi generación fue la primera, yo tengo 43 años, fue la primera que masivamente entró a los liceos. Antes no. Antes a los liceos entraba un 30 o un 40% de la población nacional. Entonces, la mirada, el rol de la enseñanza media cambia, y la perspectiva de la enseñanza media debe cambiar no solo en la cantidad de liceos, sino en qué se propone. Una enseñanza media que era pensada para una selección para después entrar en la universidad, había 1, 2, 3 liceos departamentales y había 200 escuelas. Tenemos 4.000 escuelas y tenemos 250 liceos. Porque eso es fruto de una historia que establece que el rol que se le asignaba a esos estratos del sistema educativo eran diferentes. Cambia el lugar de la educación cuando las familias ingresan, cuando el proceso de feminización laboral, las familias necesitan de la educación para que los niños estén más tiempo en la escuela. Entonces, ese proceso también cambia. Ya la escuela de 4 horas, tal cual nosotros hacemos y pensamos, en el mundo no existe más. Entonces, ese es el lugar de la enseñanza técnica, y a eso me refiero con el cambio de ADN. Ya vamos a profundizar en ese asunto, porque en realidad yo creo que con este tema se puede dar eso de que la metáfora se termina devorando el tema, ¿no? Está bueno eso, está bueno. Y entonces habría que ver, bueno, cuáles son los asuntos concretos que llevarían o no a un cambio de ADN, y podemos volver sobre eso. ¿Puedo hacer una digresión? Sí. Un colega de ustedes, que muy interesante, dice: mire, es el único que le deja a su hija sin vacaciones por una metáfora. Así. Claro, es paradójico además lo que señala recién, ¿no? Que fuera acuñada no desde un plan de campaña de Vázquez, sino desde Filgueira mismo, y que entonces sea esa metáfora en la que se les termina volviendo en contra. La política es así. Bueno, pero usted mencionaba que lo escuchó por primera vez en una reunión con Filgueira, y una de las preguntas que teníamos era justamente cuál era su lugar en la campaña, durante la campaña electoral, cuando Vázquez empieza a hablar del cambio de ADN, con respecto al equipo. Usted estaba asesorando también junto con Filgueira. ¿Dónde estaba en ese momento? Yo soy militante orgánico de Asamblea Uruguay, de Frente Liber Sereni, durante todos estos años, por lo menos desde el 2008 para acá. Yo siempre fui frente amplista, yo me afilié al Frente Amplio a los 14 años, milité a nivel de base, milité en coordinadoras, en la parte juvenil, todo el decálogo del militante frentista tradicional. Pero después que me recibo, bueno, trabajo más dedicado a la educación, pero me integro a trabajar decididamente en el 2008 en la Comisión de Educación del grupo al que pertenezco, que es el FLS Asamblea Uruguay, y lo que hacemos es, soy el delegado de Asamblea Uruguay y el FLS a la Comisión de Educación de Programa del Frente Amplio. Integro parte de ese triunvirato que redacta
el programa de educación de Frente Amplio, con Mariela Mazzotti encabezándolo, y otra compañera, que ahora no me acuerdo el nombre, no me mates Mirta, pero bueno, una directora jubilada. De las bases elaboramos desde la computadora de mi casa la síntesis compleja que fue ese programa, que fue la primera vez que el Frente Amplio en estos años saca un programa de educación. Si uno mira los congresos anteriores, eran tantos los problemas internos. Y ese programa de educación tiene aportes, muchos, entre los cuales está lo que aportó el FLS, en el cual yo soy parte de eso, ¿no? Por ejemplo, ese fue mi proceso. La pregunta venía al caso porque... No vengo de reunión de Vázquez, no lo conozco a Tabaré Vázquez, nunca he tenido ningún encuentro, ni bueno ni malo. Yo soy un militante orgánico de Frente Libre Sereni. Está bien. Nosotros lo preguntábamos porque luego de que usted fue removido y que Filgueira renunció al MEC, primó la lectura de que las personas que estaban preparando los cambios anunciados durante la campaña ya no iban a estar. Lo que pasa es que habría que ser fino en ver, bueno, cuál es el discurso de campaña y del discurso de campaña del Frente Amplio sobre educación. Lo que está claro es que el discurso de Tabaré, sobre todo a partir de mayo, es el discurso de Fernando. A ver, yo le iba a preguntar eso, ¿no? ¿Qué tan involucrado estaba Vázquez con el proyecto que usted y Filgueira y otros estaban planeando para la educación? Porque la frase se hizo famosa y conocida para todos porque el presidente Tabaré Vázquez fue el que la utilizó, ¿no? Nosotros estábamos ocupados en gestionar, nos caímos, y la verdad que no, ingenuidad política nuestra, o bobera, pongan el adjetivo que quieran, pero tanto Fernando como yo estábamos muy ocupados en desarrollar y no teníamos un teléfono directo con Vázquez para que ver, mientras por supuesto otros sectores del gobierno de la educación tenían un teléfono directo con el presidente, ¿no? Filgueira, ¿no? Porque parecía como, siempre figuraba como el referente. No, eso lo dijo Fernando en Océano, en la única entrevista que dio, que la última vez que habló con Tabaré fue en diciembre, antes de asumir. Eso es muy curioso. Durante la campaña electoral nosotros mismos, desde En Perspectiva, cuando organizamos un evento con los presidenciables en el cual iban asesores, Fernando Filgueira fue el asesor que acompañó a Vázquez para hablar del tema de educación, ¿no? Sí. Por eso es interesante, yo creo que es interesante, es un proceso que ustedes tendrán que seguir profundizando. Me estoy remitiendo a datos objetivos. Pero usted dice ahí que primaron, entonces, en ese tiempo, en ese lapso entre que Fernando Filgueira dejó de hablar y de tener un contacto más directo con Vázquez y que asumió, entonces empezaron a pesar y a tener más influencia otros sectores en materia educativa, otros sectores en la conversación con Vázquez en materia educativa. Y si uno ve la conformación del CODICEN, cómo terminan conformándose las autoridades de la enseñanza, a buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Yo primera cosa, como director de educación asumo que no fueron expresiones felices las que dije en el encuentro, en el cual yo realmente no era consciente que se estaba filmando. No había una discusión interna, reunión de compañeros muy fraterna. Eso es bueno aclararlo porque en alguna de las versiones que habían circulado se había hablado de una intención deliberada. No me da la cabeza. Lo que pasa es que fue el Frente Libre Sereni, concretamente, el que divulgó el video, ¿no? No me da la cabeza. Había de mañana, había ido a un velorio de la esposa de un querido amigo, había estado en una actividad en el Parlamento y no sabía que se estaba filmando. Esa es la, o sea, aunque parezca en política también hay tontos. Y yo era uno de ellos. Usted cuando hablaba del programa del Frente Amplio mencionaba la palabra síntesis y que tiene lógica dada la diversidad de opiniones que hay dentro de la coalición sobre el tema educativo, por ejemplo, como está a la vista. Luego de que ustedes salieron del ministerio, la ministra de Salud Pública, quizás no es la ministra de Salud Pública, la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, ex ministra de Salud Pública, palabras más, palabras menos, habló de que no hay imprescindibles y que en realidad este cambio de ADN, que ya es un eslogan, estaba contenido dentro del programa de gobierno del Frente Amplio. ¿En qué medida usted entiende que esto es así? Porque justamente por ser una síntesis, los programas de gobierno tienden a ser lo suficientemente ambiguos en determinados momentos o poco concretos y entonces de repente esto no está tan comprendido. Las medidas, incluso las anunciadas durante la campaña electoral por el Frente Amplio y por Vázquez concretamente,
para el tema de educación no contravenían el programa del Frente Amplio, pero iban mucho más allá, eran mucho más concretas de lo que el programa planteaba. Uh-huh. Yo creo que ha cambiado el escenario político. Creo que se ha clarificado el escenario político. A ver, ¿por qué? Hoy ha quedado claro qué va a pasar. Algo que la prensa insistía y nosotros tratamos de cinturear y políticamente quizá no era bueno desde el lugar decirlo, y de que había dos equipos diferentes, había como una vela de armas, yo no me meto en tu área, no te metes en la mía. Pero hoy está claro y yo creo que eso es bueno para el país, ¿no? Es bueno para el país, sí, es bueno para hacerse cargo, porque lo que me parece, cuando tú me preguntabas al principio por qué dije esto, bueno, yo no voy a hablar del tema ANCAP, no, pero lo que estoy planteando es, bueno, yo lo que estoy planteando desde ahora, muchachos, háganse cargo, porque los que están en este proceso son ustedes. Ese es mi mensaje, claro, a mis queridos compañeros del MPP, a gente a la que quiero mucho en lo personal, con la cual tengo años de militancia y lucha en junta, pero bueno, hoy el hijito lo tienen ustedes, cuídenlo, y bueno, nosotros seguiremos aportando, vamos a aportar, somos parte del gobierno, pero ahora la pelota está totalmente en la cancha. Pero dan como perdida esa batalla, entonces, digamos. El sector de la educación quedó en manos del MPP. No sé si solo el MPP, por supuesto, el MPP tiene que hacerse cargo. Pero entonces, esta salida suya sobre la que nosotros le preguntábamos al principio, no solo obedece a esos 2 meses que usted necesitó también para sobreponerse al tema, sino que tiene que ver con otro telón de fondo ya directamente político partidario, donde el FLS tomó una postura de salir a marcar la cancha. No. Yo, por supuesto, hablé con Danilo, tengo un vínculo permanente con Danilo, pero no es que el FLS me haya mandado a hablar, ni mucho menos. No, pero se enmarca en un contexto donde hay un cambio de posición con respecto indudablemente, a esto, ¿no? Nosotros tenemos que decir, no nos pasen a cobrar, yo lo digo, no nos pasen a cobrar en el 2021, cuando ojalá me equivoque. Hoy van a egresar, digo muchachos, son los más jóvenes que yo obscenamente, hoy van a egresar este año de secundaria 18.000 muchachos de enseñanza media superior, de 45.000 jóvenes de 18 años, ¿no? De un universo de 45.000 van a egresar 18. Entonces, vamos a tener unas tasas de egreso de secundaria media más bajas de América Latina, ¿no? Van a egresar un 72% de los jóvenes que tendrían que egresar de enseñanza media básica, tiene que ser universal. La aguja del Frente Amplio no la pudo mover en estos 10 años. Estamos haciendo lo mismo, 1.000 personas más, 1.000 personas menos, que pasaban los gobiernos blancos y colorados, después de una inversión histórica en educación. Entonces, acá han pasado cosas y pasan cosas. O sea, la crisis estructural, que para algunos es mucho más grave que para otros, no se está transformando. Entonces, lo que estamos planteando es, bueno, esto pasa hoy, ojalá se den los procesos de transformación, pero vuelvo a la frase que hizo que tuviera que cambiar de empleo a partir del 23 de octubre, y la cual suscribo totalmente. No están dadas las condiciones políticas, porque en política, ustedes cortan porque yo hablo mucho. En política, para hacer política hay que ampliar la base social, hay que dirigir, hay que explicar, hay que convencer, hay que poner recursos, hay que generar cuadros intermedios que generen polea, transmisión para lograr los elementos, eso es el ABC de la política, hay que generar hegemonía, y nada de esas condiciones políticas están dadas para que se dé eso en esta perspectiva del 2016. ¿Y qué es lo que está pasando concretamente para que no se dé ese cambio de ADN? ¿Qué es lo que lo está obstaculizando? Porque usted recién lo planteaba por el lado de, bueno, lo teórico de lo que se necesita para promover ese cambio. Pero ¿qué es lo que hoy está planteado que hace que eso no se pueda concretar y que usted se lo achaca a decir, bueno, ahora que el MPP se haga cargo, entonces? Yo creo que hay una visión del cambio, de cómo se cambian las cosas. ¿En qué sentido? ¿En qué cosas? ¿Cómo se procesan los cambios políticos en los sistemas? Cambiar la educación es un desafío de las sociedades occidentales más complejo de los últimos 30 años. Si uno agarra la literatura
del cambio educativo es un fenómeno de una altísima complejidad, de un fenómeno estructural, y hay algunos puntos de los cuales uno no se puede correr, ¿no? Desde lograr un amplio acuerdo político y social. O sea, no hay cambio educativo posible, muchachos, si no hay un amplio acuerdo político y social. Que haya funcionado mal el acuerdo, ahora me pierdo la fecha, de 2012, no significa que nosotros tengamos que resignar un acuerdo nacional en los cambios educativos. El acuerdo multipartidario, está haciendo referencia. No solamente multipartidario, el acuerdo con los sectores docentes. No nos olvidemos que tuvimos en el año pasado asambleas de 2.500 maestros, 4.000 maestros, que no eran el eje del mal, que no son malvadas personas que fueron personas que se vieron interpelados por un gobierno que la mayoría votaron, pero que vieron absolutamente ninguneado su proceso. Entonces hay que retejer esa alianza en función de ideas, en función de acuerdos donde hay que ver cuánta plata se tiene que disponer y cuánto y qué proyectos. Yo creo que estamos muy lejos de eso. Usted mencionaba los partidos de la oposición, justo yo estaba pensando, el tema de la educación fue todo un tema de campaña, y de hecho quien polemizaba con Pablo da Silveira, que fue uno de los actores más importantes en ese tema por el lado de la oposición, era Filgueira. Por eso tengo que retomar la pregunta que no terminó del todo respondida, sobre en qué medida el cambio del ADN en la educación está comprendido dentro del programa del Frente Amplio, y en qué medida queda por fuera, porque si no están los hombres que lo iban a llevar adelante, bueno, por lo menos está o no está el libreto. No, hay muchas personas, hay hombres y mujeres que están dentro del gobierno de la educación de una calidad técnica y de una experticia y de una ética intachable. Y no quiero dar nombre porque dejo a otros. Pero, por ejemplo, el Uruguay, y voy a dar nombres, sí, perdón, pero personas como Celsa Puente, personas como Irupe Bucetti, yo creo que son compañeros que son un patrimonio de la sociedad profesional, que están en cargos estratégicos que es muy importante, ¿no? Yo creo que yo como es en la entrevista a la diaria dije algo que lo dije parece chiste, pero no es. Espero que no ruede la cabeza de Celsa cuando los números nos den, porque Celsa, a través de las entrevistas que ha dado, por ejemplo, en la diaria y en Brecha, ha mostrado una visión global. Vuelvo a tu pregunta. ¿En qué medida ese cambio de ADN? El programa del Frente Amplio estableció un conjunto de transformaciones que no hablaban de ADN, que sí eran importantes. ¿En qué medida hoy el Frente Amplio toma ese camino? También es cuestión de la sociedad de ver, sacar apuntes y ver. Marco curricular común fue invento de Juan Pedro, está en el programa. La construcción de campus educativos está en el programa. La profesionalización docente, no solamente a través del sueldo, sino a través de incentivos profesionales, está en el programa. La coordinación con la sociedad civil está en el programa. El tender al 6% de la educación, o sea, está en el programa. Son algunos de los puntos que están ahí. Entonces, el descentralizar y coordinar los servicios de enseñanza terciaria están en el programa. El 1% para investigación y desarrollo del PBI está en el programa. Ya vamos a hablar entonces de qué es lo que no está en el programa que es necesario, pero usted decía que temía que sacaran a Celsa Puente cuando los números no den. Yo supongo que se refiere a los números, a los compromisos concretos asumidos por Vázquez durante la campaña para secundaria. ¿Usted teme que en definitiva con los cambios que hubo que procesar en este año, que obviamente no estaban previstos al inicio, el gobierno intente, reducir los objetivos propuestos a esos objetivos concretos que son bastante medibles y se deje por fuera otras de las transformaciones que ustedes entienden necesarias? No sé si pasa por ahí. Creo que vuelvo a la discusión, que es una discusión política y estratégica, que ojalá podamos llevar adelante, que es cómo se procesa el cambio. Hoy el eje que está puesto por parte del Consejo Directivo Central es la estrategia de abordaje de espacios socioeducativos o territorios socioeducativos, que fue uno de los puntos de confrontación interna que para nosotros era un ejemplo de cómo por acá no se iba a ningún lado. Antes de profundizar en ese aspecto, le propongo hacemos una breve pausa y continuamos sobre ese punto. Uno de los grandes debates políticos que se dieron el año pasado tuvo como protagonistas a la educación.
Y dentro de ese debate político que tuvo como protagonista la educación, fueron varios los hechos que durante varias semanas dieron que hablar, pero uno en especial produjo una fractura en la interna del gobierno que derivó en la salida anticipada del subsecretario de Educación y Cultura, Fernando Filgueira, y del director de Educación, Juan Pedro Mir. A ese extremo se llegó luego de que Mir reconociera en una reunión política que el cambio de ADN en la educación que había prometido Tabaré Vázquez estaba lejos de llevarse a cabo si se mantenían las actuales autoridades de la educación. Con él, con Juan Pedro Mir, estamos conversando esta mañana aquí en Perspectiva. Mir, usted, antes de terminar el bloque anterior, dejaba planteado algunas de las diferencias, ¿no? Porque hablamos de lo conceptual quizás, de por dónde pasaban las diferencias y lo que usted señalaba como lo que se necesitaba para el cambio, ¿verdad? Pero si decimos, bueno, lo bajamos a tierra, a ver, ¿en qué consistían esas diferencias con, por ejemplo, Wilson Neto, el presidente del CODICEN? El tema de las políticas territoriales de la educación, usted señalaba, era uno de los matices. ¿En qué consistían las diferencias? Hay una distinción conceptual. Acá hay la estrategia central que maneja el Consejo Directivo Central para generar... Primera cosa, la diferencia política que podemos tener con Wilson, a quien tenemos el máximo respeto personal, pero la diferencia política es el nivel de crisis del sistema, ¿no? O sea, ¿en qué medida? Porque él no reconoce, por ejemplo, la palabra crisis. ¿En qué medida aquí hay una crisis o no hay una crisis? Uh-huh. O sea, yo creo que ese es un punto que ojalá el país pueda procesarlo de acá en adelante. Entonces, la estrategia que está desarrollando el Consejo Directivo Central con los territorios socioeducativos, para nosotros es necesariamente es un camino cargado de buenas intenciones, pero con muy escasa o nula gestión del cambio. Porque el propio concepto de territorio, si no viene adobado o no viene asociado a qué instituciones van a ser las que van a sostener ese proceso de transformación, termina siendo simplemente una descripción de un lugar. Entonces, ahí hay un punto central en el proceso. En términos concretos, uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Porque quizás la gente no entienda bien a qué refiere. Claro, sí, yo sé que es complejo. A ver, soy complejo. A ver, yo en Casaballe, o sea, los territorios no hablan por sí mismos. Acá hay la clave es esta. En educación, ¿dónde está la clave? ¿En la demanda o en la oferta? Para algunos de nosotros, la clave está en la oferta, no en la demanda. No en clave de mercado. Porque nadie sale a demandar lo que no conoce. Entonces, centralmente, nuestro país tiene grandes investigadores que han hablado de la territorialidad, que tienen claro la territorialidad, que ya están claros y que indudablemente la coordinación en territorio es central. Pero el punto es que hoy sabemos realmente cuántas UTU son necesarias, cuántos liceos son necesarias, cuántas escuelas de tiempo son necesarias, qué función. Eso ya está arriba, ya se sabe eso. No es o sea, lo que tengo que hacer es cumplir con eso, establecerlo, hacer un plan de gestión y un plan de transformación, incluso ese modelo. Los muchachos se van de la UTU y se van del liceo porque se aburren adentro y porque dentro de ese espacio, esos propios lugares, no están pensados para contemplar a la diversidad que les viene dentro y porque las propias condiciones de funcionamiento de esas instituciones educativas hacen muy difícil sostener, sobre todo que los más pobres y los más excluidos estén en ese lugar. Por más que yo construya estrategias territoriales de contención, llamados, le irlos a buscar, el problema no está en el territorio, el problema está en la oferta dentro de la institución. Ese es un punto medular. Entonces, yo no puedo resignar la transformación interna del sistema, muchachos. No la puedo transformar en medida de articular con algo como puede ser un club deportivo, o el Centro MEC o el CECA. Ahí estaba la discusión. ¿En qué medida afrontamos o no afrontamos la transformación y el derecho de todos los jóvenes a acceder a espacios de educación formal?
Y en ese sentido, usted hablaba antes de la tanda de las cosas que sí están contenidas dentro del programa, ¿cuáles son las cosas que no van a suceder y que ustedes entendían? Y de hecho ahora, por eso también lo tenemos aquí. El marco curricular común, por ejemplo, que estaba planteado y que se ha mencionado como uno de los aspectos con los que había un claro choque con Wilson Neto. No solo con Wilson, no. Yo creo que en el fondo hay un acuerdo. Lo que pasa es en qué medida. ¿Un acuerdo? Un acuerdo. O sea, estamos todos. ¿Qué es un marco curricular común? Yo fui años, es más, ahora en marzo voy a ser maestro de sexto de una escuela. O sea, ¿no? Entonces, yo durante años fui maestro de sexto. El niño sale de sexto año, entra a primer año de escuela, a primer año de liceo, y es como entrar a otro mundo. Entonces, lo que las sociedades que han tenido los mejores avances han hecho un marco curricular común de enseñanza básica que le da coherencia a los funcionamientos del sistema. Entonces, vos no tenés un solo maestro en sexto año, tenés más de un maestro, después no tenés 13 profesores en primer año, tenés una continuidad. O sea, aquello que yo decía al principio, que era el quiebre primaria-secundaria, hoy se tiende a entender como un ciclo básico único, que fue la primigenia idea de Pibel Devoto y de Adela Reta en el 86. Entonces, ¿en qué medida se va a cumplir o no a cumplir esa idea de marco curricular común? Hoy, quienes más lo impulsábamos, ha quedado de lado. Se verá, nosotros lo que entendíamos como lectura del programa era que era necesario desarrollar otros formatos educativos que atendieran a esos chiquilines que hoy por hoy están por fuera del sistema. No se olviden que tenemos un 25% de muchachos de entre 15 y 20 años que no terminaron enseñanza media básica, que están por fuera del sistema, en situaciones gravísimas, sobre todo en el interior de la República, no tanto en Montevideo. Para eso desarrollamos estrategias a partir de los centros de capacitación, los ECAP, donde tendrían que lograr transformaciones, donde los muchachos podrían coordinadamente con la UTU y con secundaria terminar su ciclo básico, pero aparte aprender competencias y conocimientos que le permitieran insertarse. ¿Cómo funcionaba esa propuesta concreta y qué diferencia tiene con lo que está ocurriendo ahora dentro de un aula? Nosotros, a principio de la gestión, la ministra María Julia Muñoz nos da el mandato político de atender al final del quinquenio a 5.000 muchachos de esta situación a través del formato de SECAP, que eso dependía directamente de la Dirección de Educación. Hoy son 1.800 muchachos. Presupuestamos ese proceso, pero sobre todo dijimos más de lo mismo no, porque hoy los ECAP, que si bien son una oferta a muchachos que se dan entre 15 y 20 años, es una oferta que no acredita en sí mismo. Sí, quizás no tienen todos claro cómo funciona. Ahí va. El SECAP es una propuesta del Ministerio de Educación y Cultura que está en todo el territorio nacional, que tiene una gran potencialidad, que es la articulación con las intendencias y la educación no formal. Es decir, los ECAP están en todo el país y las intendencias ponen el local y ejecutan los gastos de funcionamiento pagados por el MEC, y el MEC contrata a los trabajadores, pero aparte le da el contenido pedagógico. Y apunta a darle una bienvenida, una segunda oportunidad a los muchachos que fueron expulsados del sistema. Es una concepción muy interesante, pero que nosotros veíamos que había que darle una transformación en función de algunos elementos que hoy son centrales. Atienden a chiquilines que son los más excluidos entre los excluidos, por lo tanto tenían que tener capacidad de entrar en cualquier época del año, tenían que ser centros juveniles que funcionaran todo el año, que los muchachos pudieran ingresar en cualquier época del año e integrarse a cualquier modalidad. Por ejemplo, el intendente de 33 nos decía, acá hay muchachos que trabajan en la zafra y necesitan, cuando termine la zafra, volver. Entonces ese SECAP, por su diseño que estábamos trabajando en un espacio de construcción curricular, donde no se medía el origen político de los actores, donde lo que se trataba era desarrollar un desarrollo técnico muy potente, donde había gente del pelo más diverso, bueno, una propuesta curricular tomada en gran parte inspirada en los más interesantes modelos catalanes y de trabajo con inmigrantes en Cataluña, donde los muchachos puedan ingresar en cualquier época del año, pudieran acreditar trayectos, pudieran ir y complementar con la UTU y el liceo, pudieran desarrollar espacios de formación continua y sobre todo un espacio de acompañamiento socioeducativo. Eso fue votado por el Parlamento, eso fue votado por unanimidad por el Parlamento y hoy multiplicó por 2 el presupuesto de SECAP ya para este año. Entonces, todo ese proceso fue absolutamente truncado
Y es una de las preocupaciones que tenemos, bueno, de qué va a pasar con eso, ¿no? Entonces creo que ahí había un espacio de complementación que no era competir con la UTU. El SECAP no es la UTU de los pobres, no, el SECAP tenía que ser un espacio que ofreciera una ruta alternativa desde la educación no formal o de espacios socioeducativos. Y también eso generó... ¿Y cuál era la otra visión específicamente sobre este tema? Sobre este tema, la otra visión es que, bueno, que se puede complementar, que eso es una competencia con la Universidad del Trabajo del Uruguay, que el SECAP es una especie de preparación para la UTU y no un fin en sí mismo, ¿no? Entonces, ese miedo que hay veces de la ANEP de que haya otra alternativa diferente a la que se produce dentro de ese espacio. Entonces, yo digo, sí, está muy bien, la ANEP tiene autonomía, pero el Ministerio de Educación y Cultura también tiene autonomía de lo que hace la ANEP. O sea, me parece que hoy lo que está claro es que la ANEP ha logrado imponer por la vía de los hechos un modelo y hay poco lugar para que se hagan otras cosas. Un punto de nada menor, que yo creo que es otra de las cosas que me parece son estratégicas y que estamos a tiempo de componer y que se estaban haciendo en la dirección, es el fortalecimiento del área estadística. El Uruguay, el Ministerio de Educación y Cultura tiene una dirección de estadística que fue formada durante 10 años, desarrollada por Garibaldi, que estaba con fuertes niveles, pero que corría peligros de desmembrarse, porque entre otras cosas los trabajadores que trabajan en estadística del MEC ganan 30, 40, 50% menos que los que trabajan en la ANEP o en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Y nosotros creíamos que había que fortalecer ese espacio para, entre otras cosas, el MEC es quien da cuentas ante el exterior de las estadísticas educativas. Tenemos que saber qué pasa. Tenemos que saber efectivamente de esas colas de muchachos de UTU que hicieron 11 horas, 12 horas, 48 horas de cola, no solo que se anotaron, ¿cuántos terminan? ¿Cuántos terminan? ¿Cuántos terminan efectivamente? Porque eso es un punto que hay que ver, que hay que analizar y hay que insistir en eso. ¿Qué pasa con eso? Entonces, para terminar para transparencia pública, un organismo que no solamente reciba los datos de los órganos que controla, sino que no que controla, que tiene que comunicar, sino genera datos. Hoy el MEC lo que hace es publicar lo que le da secundaria, la UTU primaria. Nuestra opción era que no solo publique, sino que genera datos para mejorar el conocimiento social. ¿Y ahí no trabaja el Instituto de Evaluación Educativa? No, son cosas distintas. El Instituto de Evaluación Educativa trabaja sobre contenidos, sobre lo cualitativo. Acá estamos hablando de elementos cuantitativos. Son áreas distintas, ¿no? A propósito de estas diferencias que usted ha marcado con respecto a la conducción de la ANEP y de las dónde se dieron esas divergencias, ¿no? Veía una entrevista que le hicieron en el diario El País hace unos días a Wilson Neto, el presidente del CODICEN, y allí le preguntaba, por ejemplo, el periodista, ¿pero había diferencias entre su postura y la de Filgueira y Mir? Y él contestaba, Neto, solo voy a decir lo siguiente, cuando empieza una gestión se hacen reuniones y cada uno dice las proyecciones que tiene, estas se evalúan y se ve qué es viable y qué es inviable, tanto por presupuesto como por recursos humanos. Entonces el periodista le pregunta, ¿ellos plantearon cosas muy inviables? Y Neto responde, lo que pasa es que cuando alguien está afuera puede tener visiones muy interesantes, pero luego tiene que manejarse con la realidad. Esto lo digo más allá de Mir y de Filgueira, con los que me llevaba muy bien. Uh-huh. Esto es una posición que puede, una lectura que se puede hacer del tema, ¿no? Quizás uno tiene la impresión de que Neto intenta más componer o tener en cuenta, por ejemplo, incluso la participación de los sindicatos, ser más realista. ¿Qué responde usted a esa lectura que él hacía? ¿Ustedes estaban tan por fuera como puede mencionarlo él? Claro, no voy a discutir con Wilson, ¿no? Yo por fuera del sistema no estoy yo tengo 20 años de maestro. Si hay algo que no estoy, por fuera del sistema. O sea, si hay algo que no estoy, por fuera del sistema. Entonces, esa es una afirmación, yo discrepo con esa afirmación. Yo creo que es más, en cualquier teoría del cambio, los cambios se dan con aportes de adentro y de afuera. Y más en situaciones de crisis. Entonces, el punto es si el cambio es territorio a territorio, casa a casa, desembarco a desembarco. Yo voy a Colonia de Nicolich y junto y hago y junto. O tengo una visión global
muevo las piezas de tal manera de que se generen transformaciones en ese espacio. La teoría, el punto es qué teoría del cambio y la transformación educativa yo estoy atrás. Entonces, y sobre los conflictos con los sindicatos, venimos del año de mayor conflictividad en los últimos años. Así que no creo que sea por una cuestión de evitar el conflicto. El conflicto en educación está instalado desde el año 85 y va a seguir hasta que no haya un acuerdo nacional, político y social que establezca líneas de plata, pero aparte de hacia dónde irnos. El conflicto va a seguir. Para esta entrevista nos pusimos a leer la que le habíamos hecho el año pasado, que fue a fines de abril del 2014, y usted quizás no lo tiene presente, pero en aquel momento nosotros la titulamos con una frase que usted dijo, que es: la autonomía no se puede leer sin articulación. Uh-huh. Durante la conversación usted comentaba que durante esos casi 2 meses que llevaban el cargo, lo que se habían dedicado a hacer en ese tiempo era como a tejer con los distintos actores esta transformación que supuestamente, o este conjunto de transformaciones, porque hizo esa aclaración, que supuestamente se iba a venir. La pregunta que viene ahora, ahí ya estaban designadas, por ejemplo, las autoridades del Codicen, ya estaba nombrado Neto al frente del Codicen. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Estas diferencias que ahora parecen tan hondas, ¿no habían aparecido en ese momento? ¿O ustedes pensaron que iban a tener un respaldo político que después no terminaron encontrando? Lo que pasa es que en política no solamente se trata de planificar, sino hacer, y ahí es donde se ve la razón del artillero. Entonces, cuando vos estás elaborando y estás trabajando directamente, a eso me refiero. Pero ustedes pensaban entonces que iban a tener un respaldo político mayor. Lo digo porque esta discusión se iba a dar, era bastante evidente. Yo mencionaba en la tanda anterior el encuentro presidenciables, y un capítulo importante cuando se conversó del tema de educación era el tema de la articulación del Ministerio de Educación y Cultura con el Codicen, que es lo que terminó ocurriendo ahora. En aquel momento, cuando se le pregunta a Vázquez sobre este tema, Vázquez le pasa la pelota a Filgueira, que responda como ascensor. Fue él el que termina respondiendo sobre ese tema de cómo el Ministerio de Educación y Cultura iba a liderar ese conjunto de transformaciones, uh-huh, o iba a articularlo, que fue lo que usted nos decía. Claro, pero eso no pasó. No, hay que ser claro. Entonces, ¿esperaban un respaldo político? Lo que está claro que hoy mi análisis político, debatible absolutamente, es que hoy los ejes de una articulación entre el MEC y la ANEP, con un fortalecimiento del espacio de educación no formal, ejes que en parte fueron votados por el Parlamento, yo vuelvo a eso. El Ministerio de Educación y Cultura, el único índice que tuvo de crecimiento presupuestal fue el índice de la Dirección de Educación, donde multiplicamos por 2 el presupuesto, por 2, donde se dieron mecanismos de gestión bien interesantes, donde, entre otras cosas, planteamos a la JEP de OPP que monitoreara todo el proceso de gasto de la Dirección de Educación. O sea, todo esto de lo que yo planteaba del CECAP iba a ser monitoreado por la JEP en un convenio por el cual siempre la mirada de la afuera es central. O sea, nosotros tenemos esa visión del Estado separando la ejecución de la planificación. Bueno, pero hoy por hoy lo que está claro es que el rol del MEC se ve reducido a la mínima expresión, y lo que indudablemente por motivos políticos, ojalá el periodismo pueda profundizar, yo no puedo, lo que termina triunfando abiertamente es una visión de la ANEP. Para terminar le iba a preguntar eso, ¿no? El oyente se debe estar preguntando, bueno, ¿y entonces qué voy a ver? ¿Con qué me voy a encontrar? Como integrante del Frente Liber Seregni, ¿qué le podría decir usted de ese cambio de ADN que se planteó? ¿En qué queda? Nosotros vamos a seguir, el FLS va a seguir, de Asamblea Uruguay va a seguir trabajando fuertemente por que se cumplan los objetivos programáticos del Frente Amplio, por monitorear y por ver que lo que realmente se votó en el Parlamento, en el presupuesto, se haga efectivo y se lleve adelante. Yo creo que es central y además una participación de la sociedad civil exigiendo no solamente la construcción de escuelas o escolaridad, sino exigiendo que los contenidos y los saberes que se dan hacia adentro de las instituciones educativas sean de la calidad que nuestros hijos se merecen. Un pequeñísimo comentario. Y no es
lo que pasa en ANCAP, me encanta que sea un problema de discusión nacional, ¿no? Está muy bien que se discuta y que todos nos rasguemos las vestiduras por los millones de dólares de ANCAP. Yo creo que si no se dan las transformaciones educativas, lo de ANCAP es un problema muy minoritario a lo que sucede con respecto a educación. Cuando se filtró la conversación que usted había tenido, la charla dentro del ámbito del Frente Liber Seregni, usted ya había bajado las expectativas del cambio del ADN hacia una transfusión. En este momento, si seguimos así, ¿espera que por lo menos se haga una transfusión o sus expectativas han vuelto a bajar? No, yo creo que las metáforas médicas me tienen podrido. No sé si transfusión o... Lo que creo es que quedan 4 años, confío y trabajaremos para que nosotros, como no somos nadie políticamente, ¿no? O sea, nuestro grupo político en lo personal no es un tema personal, ¿no? Cuando dice no somos nadie... Yo no soy nadie políticamente, o sea, no y la verdad que no sé si tengo ganas de volver a la arena, así que no, eso va a quedar por ese lado. Pero creo que hay que trabajar, ojalá el Frente Amplio pueda trabajar por acuerdos, porque por este camino no movimos la aguja en 10 años y nada me lleva a indicar que la aguja se mueva en los 5 si no se dan las transformaciones. Evito entrar en transfusiones, medicinas o cambio de ADN. Juan Pedro Mir, maestro de educación primaria, director de educación... Exdirector, le iba a decir las fechas en las que había estado, director entre marzo y octubre de 2015. Ha sido un gusto tenerlo por aquí esta mañana. Gracias y bueno, volvemos a conversar. Un abrazo y buen año.